No pedía a otro ser humano, pedía a Dios mismo con él. Ya no el apoyo de alguien más, el apoyo, la ayuda, la mano de Dios en su vida. Si estás aquí por el título del video o por la miniatura en YouTube, déjame decirte que la vida cristiana no se trata de tener posición o ganar posición. A menudo pensamos que en la vida cristiana todos necesitamos ir escalando, es decir, buscando mejores posiciones en la estructura de una iglesia o cargos especiales en una congregación, como si se tratara de una empresa, de un negocio, de, no sé, una dependencia de gobierno o una carrera profesional. Pero la vida cristiana no se trata de eso, o por lo menos ese no debería ser el afán de alguien cristiano. Digo, de manera natural los seres humanos siempre queremos tener algo mejor, una mejor casa, un mejor auto, una mejor posición en el trabajo, una alberca, yo qué sé, si no la tienes en tu casa, pero nuevamente ese no debería ser nuestro afán, aún hablando de las cosas naturales. Eso es lo que hoy en día muchos cristianos piensan, que si no reciben un cargo, entonces su vida cristiana no está progresando, que si no los invitan a predicar a multitudes, entonces no están creciendo espiritualmente, o que si no tienen un don, entonces no sirven para nada. Un don en específico me refiero, porque todos tenemos un talento o un don que el Señor nos ha dado, que si no están al frente en la iglesia, entonces algo están haciendo mal, porque por alguna razón no están allí, ¿verdad? Y digo esto por aquellos que ni bien llegan a una iglesia y ya están preguntando, ¿y cuál es mi puesto aquí? A ver, ¿cuál va a ser mi encargo? ¿De qué me voy a encargar yo aquí con los hermanos? ¿Cuántos voy a tener a mi cargo? ¿Cuántos me van a obedecer? Pero ¿sabías que casi todos aquellos que fueron llamados por Dios en la Biblia no querían aceptar ese llamado? ¿No querían hacerse cargo de lo que Dios les estaba pidiendo? Quiero decir, no se sentían listos, quizás no se sentían preparados y cumplir con el llamado o el encargo de Dios, pero aún así Dios los usó. Y uno de esos casos, y en el que nos vamos a centrar un poco más en este estudio, es el caso de Moisés. Este hombre del que la Biblia dice que fue un gran profeta, con quien el Señor tenía trato directo. Dice la Biblia así, que tenían un trato directo, y que no solamente tenía el trato directo, sino que además vio las espaldas de Dios. Vio a Dios pasar su gloria en una montaña. No vio su rostro, porque Dios mismo le dijo, nadie ha visto mi rostro y vivido para contarlo, ¿no? Pero además vio la gloria de Dios al Hijo de Dios, dice el ángel del Señor en algunas versiones, en una zarza, que recibió la ley de la mano de Dios. Ese fue Moisés, y quien libertó a su pueblo. Fue escogido para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud. En un inicio no quería esas responsabilidades. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirarlo, llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Moisés había vivido en Egipto como un príncipe, porque de hecho así lo entendemos en la Biblia. La historia de cómo fue rescatado de morir en una matanza de bebés entre los israelitas la podemos encontrar en Éxodo 2. Años más tarde tuvo que huir de ese mismo lugar de Egipto por haber matado a un egipcio, por coraje, porque estaba maltratando a uno de sus paisanos, digamos. Y en ese desierto se encontró con Séfora, quien más tarde sería su esposa, y se quedó a vivir ahí. De su familia es muy conocido su suegro Jetro, que le aconsejó cómo gobernar en cierto pasaje, te lo dejo por aquí. Y durante 40 años vivió así, hasta que sucedió lo que leímos hace un momento. Así que podemos inferir que Dios sabía que Moisés era capaz de realizar esas tareas que le estaba encargando. Por eso lo fue a buscar, por eso se le apareció. Pero Moisés, antes que emocionarse y decir, claro, Señor, yo voy y haré todo inmediatamente, voy a correr y vas a ver cómo yo tengo la capacidad de hacerlo y van a ver lo que es bueno, porque ya te habías tardado en llamarme. Antes de decir todo esto, decidió medir la responsabilidad y dejar que Dios le confirmara lo que quería, e incluso le diera la oportunidad de apoyarse con alguien más, que fue elegido Aarón, su hermano.
Este hombre sabía que trataba con el gran yo soy, porque así le estaba diciendo, no con una persona cualquiera, no con un hombre cualquiera igual a él. Así que fue prudente, no se apresuró a hacer alarde de sus capacidades o habilidades y dejó que Dios obrara en él, que él tomara la palabra. Y solo como paréntesis, si nosotros tenemos la capacidad de realizar algo, si tenemos un talento, si tenemos un don, algo que nosotros podemos hacer y que otros a lo mejor no, pongámoslo dispuestos en la obra de Dios, para el evangelio, para alcanzar a otras personas. Esto no quiere decir que nos tardemos, no, el Señor lo puso por algo en nosotros, pero cuando hablamos de una posición de autoridad y liderazgo, seamos prudentes y busquemos dirección de Dios, precisamente porque no se trata de cualquier encargo. De hecho, eso fue lo que Moisés hizo años más tarde. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con nosotros, replicó Moisés, o mejor, no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Y yo solo de imaginarme esta conversación, porque se entiende muy directa, me asombro porque este hombre hablaba así, directamente con Dios. Digo, hoy podemos orar a Dios, pero él estaba hablando con tanta seguridad, con tanta confianza y pidiendo, Señor, si no vas conmigo, si no vas con nosotros, mejor ni nos muevas de este lugar. Y qué diferencia tan notoria en la respuesta de un Moisés inexperto que quería la ayuda de otra persona, que buscaba que alguien más hiciera su trabajo, que finalmente su hermano tuvo que hablar por él, y ahora un Moisés experimentado, seguro, sabio, que fue trabajado por Dios y que pedía ahora la misma presencia de Dios. No pedía a otro ser humano, pedía a Dios mismo con él, ya no el apoyo de alguien más, el apoyo, la ayuda, la mano de Dios en su vida. Ahora, para no quedarnos en una historia que podrías leer y ya, aunque espero que esto despierte tu curiosidad por la vida de Moisés y puedas leer estos capítulos en Éxodo, veamos algo importante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo hablando de quienes desean un cargo en la iglesia. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Primero, el obispo al que se refiere Pablo no es como normalmente lo imaginamos, con un gorrito y una túnica y alguien con un cetro y sentado y sin vivir la vida, ¿no? Casi sin respirar. No se refiere al concepto que la mayoría tenemos en la cabeza de un obispo. Esta palabra viene de la palabra episcopos, que significa el que vigila, literalmente, un vigilante. Así que el obispo debe ser un hombre con liderazgo y autoridad que se rige y vigila con la palabra de Dios, no con sus gustos, no con sus pasiones, no con sus tentaciones, no con nada más, con la palabra de Dios. Una persona consciente de que habla en el nombre del Señor, que representa el evangelio de Cristo en la tierra y que no puede evitar el compromiso de cuidar a aquellos que el Señor puso delante de él como a su cargo, y que pues compró con la sangre de su Hijo amado, ¿no? El liderazgo en la iglesia en todo caso no tiene que ver con gloria, con honra, y no se trata de una posición, se trata de la obra en sí. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. En todo caso, ¿de qué sirve un obispo o un vigilante o un ministro perezoso? No es bueno para la iglesia, no es bueno para sí mismo, no es bueno para Dios, no es bueno para el mundo. Para su familia tampoco es bueno. Por eso es necesario pensarlo bien antes de hablar y antes de tomar una decisión o un cargo o pedir un título. Y ahora leamos algo de lo que Pablo le pedía a Timoteo examinar para otorgar un cargo o el título de obispo a una persona. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, pero que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Y no te espantes antes de que digas, wow, tantas cosas nos está pidiendo Dios para poder servirle. Quizás comparados con esta lista nos descalificaríamos automáticamente, así inmediatamente. No, ya, ni de loco puedo servir al Señor. Pero es una guía de lo que debemos aspirar a vivir y lograr.
Esto nos ayudará para que nuestro espíritu madure, para que nuestro carácter se fortalezca, sea forjado y nuestra vida dé testimonio, porque acabamos de leer ante el mundo entero de que vivimos para Dios y de verdad aspiramos o queremos ser líderes. No se trata de ser personas perfectas, pero sí personas que estamos dispuestas a que el Señor nos moldee y trabaje en nosotros, en nuestra familia, en la congregación, como testimonio para el mundo y todo lo que acabamos de leer. Así que la próxima vez que quieras o desees un lugar o posición o título en la iglesia, pregúntate, ¿mi corazón y mi espíritu están dispuestos a ser moldeados por Dios para mi edificación, la edificación de mi familia y la edificación de la iglesia? Si tu respuesta es sí, qué bueno, porque Pablo decía, el que quiere ser obispo u obispado anhela algo bueno, pero debemos estar listos para todos los lugares donde estemos, porque el obispo vive para Dios en todo momento. Y este es el video de la semana. Te agradezco mucho por acompañarme hoy y espero que hayamos aprendido algo bueno para todos los que anhelamos ser líderes o un obispado o ser pastores o ser ministros. Esto es importante, considerar que Dios desea trabajar con nosotros, pero necesitamos estar listos y dispuestos. Te invito a que le des like a este video, que te suscribas al canal, recuerda que lo puedes compartir con alguien más y por qué no, también síguenos en Facebook donde nos encuentras como Buenos Días. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere, el día jueves a las 9 de la noche en este mismo canal. Que Dios te bendiga. Nos vemos si Dios quiere. Adiós.